Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Vamos a basarnos en Isaías 46, Isaías 46, en un solo versículo bíblico, pero vamos a tener varios versículos a lo largo de toda la predicación. Isaías 46, versículo 10. La Reina Valera dice, vamos a leer acá la Nueva Versión Internacional. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Amén. Y la Reina Valera dice, el mismo versículo, yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Entonces, el Domingo de Ramos, ¿por qué es tan significativo? La verdad es que la Semana Santa es una celebración que muestra lo que es la semana de Jesús, la última semana, y no está lejana a nosotros, pero nosotros cuando nos convertimos al Evangelio, nos volvemos creyentes, creemos que la Semana Santa es un asunto lejano. No es lejano, es para los otros, no, es para nosotros también, y vamos a tratar de mirarlo desde ese punto de vista. No sé si a usted le ha pasado o recuerda más bien que desde niño o desde que era católico y si asistía a la procesión de ramos, entonces usted llevaba su ramo, llevaba su palma, que ya está prohibido el uso de eso por cuestiones ambientales. Esperábamos la señal del sacerdote para comenzar a batir las palmas. Y empezábamos a batir las palmas. Yo recuerdo cuando se entraba a la iglesia católica con la imagen de ese Jesús que llevaba una rama montado en un burrito, y entraba, entonces empezábamos a batir las ramas. Y se cantaba Hosana, Hosana en las alturas. Era una canción muy bonita. Hosana, Hosana, ¿qué quiere decir? Salvación. Salvación. Entonces, cuando Jesús ingresa triunfante a Jerusalén, montado en un asno o en un burro, fue aclamado como rey precisamente por los judíos. Sin embargo, a medida que ya uno viene creciendo en la vida cristiana, ya cuando el Señor nos encontró y nos volvemos hijos suyos, empezamos entonces a profundizar un poquito en la comprensión del significado de lo que es esta fecha. Esta fecha. Es decir, no es el día ni el mes, sino la fecha en que Jesús entra a Jerusalén, y empezamos entonces a interiorizar y analizar todo ese aspecto de ese evento y a ver cómo nos vemos nosotros precisamente en esa situación. El Evangelio de Juan dice que una semana antes de la crucifixión de Jesús pasó esto. Dice, 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con él. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro,
a quien Jesús había resucitado. Y luego dice, al día siguiente, 3 palabras, al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. ¿Cuál es la idea principal que quiero traer hoy como Domingo de Ramos? ¿Por qué la fecha es tan significativa? Y más que Domingo de Ramos es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Por qué es tan significativa? Y esa es la idea principal. Es que esa entrada de Jesús o ese Domingo de Ramos no es simplemente un evento histórico, no es un evento ahí aislado en el calendario cristiano, sino que tiene un profundo significado teológico y simbólico. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo esa entrada de Jesús, lo que hoy celebra el mundo católico, y deberíamos de celebrarlo, y se los voy a estar mostrando porque nosotros también lo deberíamos de estar celebrando, es porque señala el cumplimiento de una profecía antigua. Jesús iba a ser sacrificado y esa promesa ya estaba dada por Dios. Y el día en que entra a Jerusalén es que se viene a dar el cumplimiento de esa profecía, donde entonces se establece esa antigua profecía dada en la Biblia con un paralelo entre el sacrificio del Cordero Pascual en el Antiguo Testamento y el sacrificio de Jesús en el Nuevo Testamento. Cuando hablo del sacrificio pascual, me refiero a los corderitos que el pueblo de Dios cogía para sacrificar. Se hace un paralelo con esos corderitos y se hace un paralelo con el Cordero de Dios, que Dios entregó al mundo para ser sacrificado por el mundo. Es el día en que Jesús, el Cordero de Dios, fue aclamado como rey cuando entró a esa región, a Jerusalén, pero también marcó el inicio de su camino hacia la crucifixión y redención de la humanidad. Por eso es importante esta fecha. El Domingo de Ramos es importante, o la entrada de Jesús a Jerusalén es importante porque ya no se van a seguir sacrificando corderitos, sino que se va a sacrificar el Cordero de Dios. Y ahí usted y yo estamos involucrados porque Él fue sacrificado por usted y por mí. Entonces el hecho de que pensemos que la celebración de la Cena del Señor corresponde a los católicos, creo que también tenemos que irla pensando. Nos corresponde a todos los creyentes, porque ese es el significado. 6 días antes de la Pascua, es lo que dice Juan en el texto que les acabé de leer. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado. Entonces, esos 6 días antes de la Pascua, ¿cuál Pascua? Donde Jesús iba a ser sacrificado. Nadie sabía eso, pero era la fiesta importante para ellos, pero era realmente Dios ya entregando a Jesús. Por eso, 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania y allí compartió un tiempo con Marta, con María y con Lázaro. Y por supuesto, el testimonio de la resurrección de Lázaro se había extendido y todos se reunían precisamente a hablar de ese hecho importante. Entonces, quiero concentrarme en esta enseñanza en 3 palabras que les dije. Al día siguiente, que están allí en Juan. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Jesús, el que resucitó a Lázaro, va a Jerusalén. ¿Qué es lo importante en estas 3 palabras? Al día siguiente. Entonces, para entender eso, vamos a irnos a Éxodo. Allí, en Éxodo aparece el Cordero o aparece el Cordero sin defecto. ¿Qué es esto?
Al final de los 400 años de Israel estar oprimido por los egipcios, Dios dio a la nación unas instrucciones para su liberación. Y les dijo: hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. El cordero será un macho sin defecto. No podía tener una patica dañadita, una orejita, nada. Ser la pulcritud ese animalito. De un año, no puede pasar de un año. Y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Lo van a tener ahí guardadito, lo alimentan, en fin. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel la matará al anochecer, matará a ese animal al anochecer. Si allá en ese momento estuviera en auge todo lo que es esta situación de los ¿cómo es que se dice? De los defensores de los animalitos, vea, ya hubieran denunciado a Dios, hubieran denunciado a Moisés. Pero como no se entiende que es que el acto sacrificial apuntaba a la muerte de Jesús, entonces todos gritarían: eso no se puede, Dios es un asesino, Dios es un malo, hay que mandarlo al calabozo, en fin. Pero esa fue la orden del Señor. Entonces, en el día 10 del mes Nisan, Nisan es, o puede ser abril o puede ser marzo o abril, Nisan. En el día 10 de, supongamos el día 10 de marzo, el primero del calendario israelita, es decir, el mes, el año o el calendario israelita comienza en marzo, por así decirlo. Cada familia debía de elegir un cordero de un año, como ya se lo dije, sin defecto, llevarlo a la casa, cuidarlo por 5 días, y resulta que en marzo 14 lo deberían de sacrificar justo antes de la puesta del sol. Los días israelitas comienzan a la hora del ocaso, es decir, tipo 5 o 6 de la tarde comienza el día para ellos. Eso era lo que tenían que hacer. En el ocaso del día 14 de marzo deberían de sacrificar el animalito y en esa misma noche poner su sangre en el dintel y los postes de la puerta de la casa de cada uno. Eso lo tenían que hacer. Eso fue un acto de obediencia, un acto de mucha confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque esa misma noche el Señor, ¿qué pasaría ahí? Pasaría de largo las casas que viera con la sangre del cordero. Dice la Escritura: porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre puesta en los dinteles o en los postes de la entrada a la casa, eso iba a proteger a la gente. Ya se está viendo, se está anticipando, es una sombra de lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Su sangre nos iba a quitar el pecado. Esa sangre a ellos los iba a proteger de la muerte, que iba a traer el ángel de Jehová donde no hubiera sangre en la entrada. Entonces, dado ahí que ese nuevo día de los hebreos comenzaba precisamente en el ocaso, como les dije, que era a las 6 de la tarde que comenzaba el día, esa noche entonces de marzo 15 es donde el Señor pasa y quedan libres quienes estén con los dinteles untados de sangre. Y ese mismo día, marzo 15, sale de Egipto y atraviesa el Mar Rojo el pueblo de Israel. Y esa fue la fecha en que Dios los redimió a ellos, a los israelitas de la esclavitud. Entonces mire que tiene mucha conexión y mucha importancia lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento con la sangre en los dinteles y lo que al siguiente día, cuando Jesús fue a Betania, pasarán 6 días
antes de que lo crucifiquen. Por eso volvamos nuevamente a el Evangelio de Juan. Allí se nos habla de humildad, montado en un asno o burro. 6 días antes de la Pascua, Jesús estaba en Betania, en marzo 9. En marzo 9. En marzo 15, si usted mira marzo 15, que es donde va a morir Jesús, menos 6 días, ahí estarían los 6 días. Seguimos. Al día siguiente sería ni marzo 10, la misma fecha en que los israelitas llevarían a su casa a los corderos sin defecto. Concuerda el día en que Dios les dijo, lleven el cordero, ténganlo ahí. Concuerda con la entrada de Jesús a Jerusalén. Entonces, ese es el paralelo que quería presentarles. Entonces, cerca de 1500 años después de la primera Pascua en Egipto, donde los israelitas cogían el cordero, lo degollaban y lo pusieron en los dinteles de las casas, 1500 años, en la misma fecha, Jesús entra a Jerusalén en un asno. Entra en marzo 10, para dar pues fechas aproximadas y no llamar Nisan, sino marzo, como se supone que puede ser marzo o abril. Entonces, aquí las multitudes que se encontraban en Jerusalén para celebrar la Pascua, lo recibieron a Jesús, lo recibieron con hojas de palma, gritando, Hosana, sálvanos, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Eso le gritó toda la gente. Y eso era lo que gritábamos nosotros también cuando íbamos, por lo menos yo lo gritaba cuando llevaba las palmas y todo eso, me fascinaba ir a las procesiones, escuchar esa banda de guerra, buenísimo. Y cuando cantan ese minuto de silencio cuando muere Jesús, eso sí que causa como un dolor profundo. Véngase a ver la película y verá que eso lo pone a llorar, acuérdese de eso. La mayoría de la gente, ¿qué hizo? Lo que hizo fue tender todos sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles, las tendían en el camino. Y este acto realmente que están haciendo con Jesús estaba reservado solo para los reyes y los conquistadores. Por ejemplo, el rey Saúl se fue en un burro y del burro pasó al trono. Esa era la cultura en los israelitas. No tenían limusina, no tenían pues carros sofisticados, no tenían un caballo, no. Era en un burro donde del burro se bajaban y se montaban al trono. El caso de Jesús fue que iba en el burro y del burro pasó a la cruz. No tuvo ningún otro trono sino la cruz donde lo iban a crucificar. Entonces, la gente cuando ve a Jesús le dice Hosana, extiende sus mantos para que pase por ahí, las palmas. La gente perdió el significado completo de lo que estaba pasando. No entendían nada, simplemente estaban pensando dentro del reino nos va a salvar de la opresión. Estaban pasando dos cosas muy importantes en ese momento, pero ellos solo vieron el cumplimiento de la profecía de Zacarías. Cuando Zacarías dice, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, fue lo que entendieron, no más. Pero no hicieron los paralelos, como decir, ay, esto que está sucediendo es lo mismo que sucedió a nuestros antepasados, cuando Dios les dijo que cogieran un corderito, que lo degollaran y que pintaran los dinteles con sangre. No, ellos no cayeron en cuenta en absoluto de nada de eso. Simplemente lo que necesitaban era un libertador y eso fue lo que celebraron y recordaron al profeta Zacarías. Pero no vieron que cuando entraba Jesús ese domingo de Ramos o esa entrada triunfal a Jerusalén, que no sabemos si fue domingo o no, fue una entrada a Jerusalén, no entendieron que Dios les estaba dando ya el cordero. No lo entendieron. Una profecía que los judíos conocían muy bien.
Cuando Jesús cruzó las puertas de Jerusalén, ellos lo proclamaron abiertamente el Salvador, porque esa sí era la que ellos querían y conocían. Y lo que no vieron allí fue que Dios había seleccionado a su Hijo. Esa era la selección de Dios. Jesucristo es el Cordero, es el último Cordero de la Pascua, no se sacrificará más. Y este es mi Cordero, como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, todo lo que estaba pasando, el escenario estaba ya preparado precisamente para los últimos eventos, la última semana de Jesús. Cuando Él entra, comienza su última semana, 6 días antes de la Pascua, comienza su angustia, su dolor. Y esa es la última semana de Jesús. Es una semana de mucho sufrimiento, es una semana de angustia, y es la semana de su crucifixión, de su muerte y de su resurrección. Y tan solo pocos días después de marzo 14, mientras más de 250 corderos eran sacrificados en los atrios del templo, porque hasta ese momento se seguían celebrando los sacrificios, conforme a las instrucciones de Éxodo capítulo 12, como ya les relaté, Jesús sería clavado en la cruz. Entonces, ¿qué celebramos el Domingo de Ramos? ¿Qué celebramos el Domingo de Ramos? La entrada triunfal de Jesús a Nazaret, que implica ¿qué? El cumplimiento de la promesa que leímos al comienzo. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Lo anuncio porque ya Él sabe qué es lo que se va a dar. Y se anuncia el cumplimiento de la muerte de Jesús. Entonces recordamos lo que hoy es esta fecha tan significativa, recordamos y celebramos el Domingo de Ramos como la entrada triunfal de Jesús. Y el día en que Cristo, nuestra Pascua, fue apartado como el Cordero sin mancha y sin defecto. Tal como hacían los israelitas, cogen un Cordero sin defecto. Jesús era sin defecto, era el Cordero perfecto de Dios. Y en vez de cada israelita coger un Cordero, Dios coge a su propio Hijo, el Cordero, y lo pone sin defecto, apartado para ser sacrificado por su pecado y por mi pecado. Por eso es que Juan el Bautista, como les dije ahorita, declaró justo antes de bautizar a Jesús: he aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo quita. Antes de que Cristo muriera, ¿cómo se relacionaba Dios con la gente, con los israelitas? Sencillo, ellos sacrificaban un cordero. Y esa sangre del cordero, de un animalito, lo que hacía era cubrir. No hacía más, solo cubrir, y Dios se relacionaba con la gente, cubría el pecado de la gente, y Dios se relacionaba con la gente. En el Nuevo Testamento, la sangre del Cordero lo que hace es cubrir o quitar, y ahí somos hijos de Dios. Esa es la gran diferencia de todo esto, y eso es lo que se está celebrando en el mundo, y aún en nuestro contexto cristiano o de creyentes deberíamos de tener en cuenta: yo cómo voy ahí, entiendo esto, no lo entiendo. Es que la obra redentora de Jesús para mí fue una cosa que Dios pensó desde hace mucho tiempo, no fue una cosa que a Dios lo cogió de imprevisto. Desde antes de la eternidad ya el Cordero de Dios había sido sacrificado. Ustedes recordarán que en el año 2015, en el concurso de Miss Universo, se coronó a la candidata equivocada. ¿Se acuerdan de ese concurso que fue un fiasco tremendo? Cuando le declaran a la colombiana que era la
Miss Universo y en el momentico le dijeron, no, 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 venga, que me equivoqué. No, 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 usted no es la Miss Universo. Esto se los traigo porque sirve como una metáfora de cómo a veces aclamamos a Jesús como rey, pero luego lo negamos y luego lo rechazamos. ¿Es así o no es así? El domingo de Ramos, la verdad, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén nos confronta con la decisión de si consideramos a Jesús como rey de manera permanente o solo por un momento. Esta celebración de Semana Santa que inicia hoy en el mundo, sobre todo católico, y de creyentes que deberíamos de asumir la realidad de nuestra vida, no se excluya de esto, por favor. Es un recordatorio de que nuestra lealtad hacia Dios no puede ser temporal, no puede ser condicional, sino que debe de ser firme, debe de ser constante. Cuando Jesús se montó en el burro, hay que decir que al burro no lo montaba nadie, ese era un burro nuevecito, no lo había montado nadie. Entonces, si no lo había montado nadie, era un burro indomable. Pero Jesús se montó y el burro no lo pateó ni lo tumbó. O sea, el burro se dejó montar y se dejó sujetar de Jesús. Fue un burro inteligente. Fue un burro que sabía a quién estaba montando. Entonces, ¿por qué nosotros no somos burros inteligentes? Dígame, ¿por qué no somos burros inteligentes? Porque usted o yo a veces no tenemos a Jesús como el rey permanente de nuestra vida. No lo tenemos a veces como el rey constante, sino que el rey cuando nos conviene, pero no es rey cuando a mí no me conviene o cuando nos conviene. Entonces, muchos creyentes no son como la amiga de Juan Valdés. ¿Sabemos quién es la amiga de Juan Valdés? El burro, la mula esa. Vivimos como el mulo, sin entendimiento. Nos gusta pedirle a Jesús, nos gusta tenerle el listado impresionante de peticiones. Sí, está bien, porque ¿a quién más le vamos a pedir? Pero ¿por qué no dejamos que Él reine como tal en nuestra vida? Pensamos que Jesús vino para que nos ordene todo lo social, que nos ordene lo económico, que nos ordene lo político. No, Él no vino a eso. Él vino fue a ordenarnos nuestro mundo espiritual, nuestra espiritualidad. Ya. Igual que tenemos que pedirle a Él que, claro, la bendición de los gobiernos que sean buenos para la nación, la economía, que no nos esté atosigando como estamos en este momento sin saber qué vamos a hacer, donde escasean las medicinas, hasta el acetaminofén, que eso era lo que daban, ya ni hay acetaminofén. Entonces, sí, pedirle al Señor por todas estas cosas que nos están pasando. Claro, pero a Él el orden principal es ¿cuál? ¿Qué es lo que a Él le interesa de nuestra vida? La salvación y nuestro ámbito espiritual, nuestra comunión con Él. Entonces, hoy muchos que celebran la Semana Santa lo hacen por pura tradición religiosa. La verdad es que la gran mayoría de ellos volverán a sus andanzas, a sus vicios, a sus pecados y mezclarán también la celebración de Jesús con la inmoralidad, con el pecado, porque no han entendido esta visita de Jesús, no la han entendido. Es puro fervor religioso, popular y nada más. Pero lo peor de todo esto, hermanos amados, es lo mismo que nosotros los creyentes evangélicos estamos viviendo. Porque decimos que la Semana Santa es para allá, para los católicos, y que hay que aprovechar este tiempo para enseñarle a los católicos y traerlos a la iglesia. ¿Y por qué no nos miramos a nosotros mismos? ¿Por qué no somos burros inteligentes? Y nos miramos a nosotros mismos porque nos pasamos señalando a ellos, cuando en lo que estamos señalándolos a ellos, estamos siendo nosotros mismos acusados.
En la cruz Jesús despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana, Dios salva a Colombia. No solo de la corrupción política, sino del imperialismo del pecado. El pecado se ha vuelto un imperio, es un imperio desde siempre. Y muchos aún en el mundo cristiano evangélico creyentes, entre comillas, hijos de Dios, bajo el imperio del pecado, pero llenando las iglesias, pero bajo el imperio del pecado. Jesús reina por siempre en nuestros corazones, no por un día, ni por una hora que dura un culto, ni por 3 minutos de emoción. Jesús reina por siempre en mi vida. Y la carta a los Hebreos dice que el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, que tenía que ver con los corderos y con los animalitos o con las palomas, porque dependiendo de la situación económica era que Dios les permitía. El que es más pudiente tenga el becerro, el que es menos pudiente un corderito, y el que no tiene nada coja una paloma. Y esa era la situación. Entonces todo eso se acabó, porque todo eso era sombra de los bienes venideros. Era la sombra, la imagen de lo que pasaría siglos después cuando Jesús de Nazaret entró a Jerusalén. Como Isaías declaró, Dios anuncia el fin desde el principio. Dios anuncia el fin desde el principio. Entonces recuerde, la idea principal de este mensaje es que el Domingo de Ramos o el día en que Jesús entra a Jerusalén no es simplemente un evento histórico en el calendario cristiano, no, sino que tiene un profundo significado teológico y simbólico. ¿Cuál es el significado? Señala el cumplimiento de una profecía antigua y establece el paralelo entre el sacrificio del Cordero Pascual en el Antiguo Testamento, el Cordero Pascual que cada familia tenía que coger, degollar y su sangre untarla en el dintel de su puerta para que Dios pasara y no hiciera nada en esa casa, pero sí en la casa de quienes no tenía la sangre en la entrada, allí moría el primogénito de esa familia y de los animales. Se establece ese paralelo del sacrificio del Cordero Pascual en el Antiguo Testamento y el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en nuestra era, Cristo. Esa es la idea de este día que comienza a celebrarse la última pasión de Jesús. Es el día en que Jesús, el Cordero de Dios, fue aclamado como Rey, pero también marcó el inicio del camino hacia la cruz y la redención nuestra. Nos redimió en ese día. Entonces, para nosotros los creyentes, hermanos amados, para todos los que estamos acá, los que nos ven, nos oyen, el Domingo de Ramos o la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén nos recuerda que Dios tiene un plan perfecto, que se desarrolla a lo largo de su historia. La Biblia nos cuenta es exactamente todo ese plan de Dios, a través de las edades, a través de los pueblos, a través de distintas personalidades. Nos cuenta ese plan. Él anunció el fin desde el principio y la entrada de Jesús a Jerusalén fue parte de ese plan divino de redención. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Así que este día, hermano amado, iglesia, nos debe de llevar a reflexionar sobre el sacrificio incomparable de Jesucristo en la cruz. Fue Jesús quien extendió sus brazos en la cruz. No fue María, no fue un santo, no fue un ser humano como nosotros, no, fue el Cordero de Dios. Dios humano, Dios divino, quien extendió sus brazos en la cruz. Y eso nos recuerda el amor de Dios al entregar a su Hijo para la salvación de todos nosotros. Y eso como mínimo nos invita a vivir en gratitud al Señor. Y en gratitudes alejados del pecado. Este día, Domingo de Ramos, entrada triunfal de Jesús, es precisamente una oportunidad para renovar nuestra fe,
para renovar nuestro compromiso con Cristo. Esto, si usted quiere, pues lo desafía a vivir de acuerdo, acorde a los valores del reino de Dios, a seguir el ejemplo de Jesús en humildad, en servicio. ¿Qué es lo más difícil que a usted en el cristianismo le ha dado hacer, realizar? Quizás algunos el perdón, perdonar a alguien que lo ofendió. Bueno, hoy esta es una reflexión que nos invita precisamente a pensar en qué es lo que es más difícil en mi vida, imitar a Jesús. Y cuando digo imitar es decir, seguir sus pasos. ¿Le ha costado perdonar a alguien? ¿Todavía le tiene esa rabia, ese rencor? ¿Todavía sigue en su práctica pecaminosa? ¿Todavía es sin misericordia? ¿No tiene misericordia hacia los otros? ¿Es injusto? Reflexionemos sobre eso porque a eso nos invita. No es para el mundo católico la celebración de la Semana Santa, es para nosotros mismos, para que interioricemos nuestra relación con el Señor. A pesar de que el Domingo de Ramos marca el inicio de la semana más sombría en la vida de Jesús, lo que hace es que también anticipa la victoria final sobre el pecado y sobre la muerte. Eso es lo más bonito, como lo dice Romanos. Jesús con su muerte venció al pecado y a la muerte. El pecado y la muerte tenían dominio sobre mi vida, sobre usted. Pero cuando Jesús entra a Jerusalén y comienza su semana de angustia hasta terminar en la cruz, morir y resucitar, eso tiene un significado teológico. Domino la muerte y domino el pecado. He vencido estos dos enemigos de ustedes porque nosotros no los podíamos vencer. Eso nos debe llevar, hermanos, a reflexionar si mi conducta es pecaminosa o no. Porque no podemos andar en pecado. Y además me lleva también a pensar que es como un recordatorio del plan redentor de Dios. Y es una invitación a vivir en respuesta a ese amor y esa gracia. Yo leo en Pedro que dice, desde antes de la fundación del mundo, el Cordero de Dios fue sacrificado. ¿Qué quiere decir eso? Ya Dios había pensado lo que iba a hacer por una humanidad que Él creó, que pecó. El Cordero de Dios ya estaba en el plan de Dios, su sacrificio. Así que mi hermano le invito, incline su cabeza y oremos al Señor. Y reflexione sobre las preguntas que le voy a hacer. Reflexione sobre esto. Esta celebración, hermano, iglesia, lo lleva a reflexionar o no sobre el amor de Dios y ese sacrificio incomparable de Jesús por usted o no. Piense en los sacrificios que humanamente hacemos, que de pronto hacemos como parejas, que nos sacrificamos en ciertas cosas para satisfacer a la pareja, o como hijos para satisfacer a los padres, o como padres para satisfacer a los hijos, o como amistades para satisfacer a esas amistades, para que las cosas vayan bien, para que en términos generales podamos tener una buena armonía. Piense en esos sacrificios o acuerdos que tenemos y nos va bien. Ahora piense en este sacrificio, un sacrificio incomparable que Jesús hizo por usted y por mí. ¿No nos lleva esto a reflexionar como por lo menos vivir en gratitud con el Señor, en obediencia? Piense en que a pesar de mis propias, y piénselo así, en mis propias imperfecciones y pecados, Dios ha provisto un camino de redención a través de su Hijo y que ahí estoy yo metido, a pesar de ser, a pesar de lo que soy, de lo que pienso, ahí estoy yo metido en eso. ¿No nos lleva eso un poquito a reflexionar sobre cómo debo de vivir el cristianismo, amando al Señor?
Esta celebración no solo es para el mundo católico, también es para nosotros los creyentes. Así que como Dios anunció el fin desde el principio, pregúntese, ¿puedo confiar en su soberanía y en su propósito para mi vida? ¿Puede usted confiar en eso en su vida? Que el Señor tiene un propósito, que el Señor pensó en usted antes de que usted naciera, que pensó en cada uno de nosotros, sin que tuviéramos familia, no existíamos, pero pensó y tiene un propósito en cada uno de nosotros. Por lo menos eso nos puede llevar a reflexionar y a pensar cómo voy a seguir viviendo. Le pregunto y reflexione ahí como está orando. Escuchando este mensaje, esto lo impulsa a renovar su fe, a comprometerse aún más con Cristo, a reconocer que su esperanza está en la victoria de Cristo que tuvo sobre el pecado y la muerte y no sobre sus propias fuerzas. Es decir, dependemos de Dios, no dependemos de nosotros mismos, porque hoy estamos bien y en este momento un paro cardíaco y queda uno muerto o con alguna incapacidad. O tenemos hoy y ya no tenemos nada. No dependemos de nosotros, dependemos del Dios vivo que vino a morir por nosotros. ¿Cómo vivimos delante de Él? ¿Será que este mensaje sí lo va a desafiar a usted a vivir acorde o de acuerdo a los valores del reino de Dios, de amor, de perdón, de misericordia, de justicia? ¿Será que Dios va a ser un agente de cambio en su vida, donde su odio cambie por amor, donde su negligencia cambie por diligencia? Este mensaje nos debe recordar que mi fe no es solo una cuestión de creencia, una creencia pasiva, no, sino también una llamada de acción al servicio a los otros. ¿Cómo sirvo yo en la iglesia? ¿O simplemente es el que levanta las palmas y canta Hosana, Hosana, pero no ha entendido que la obra redentora de Jesús también lo toca a usted? ¿Usted cree que es a los otros? Este tiempo no, este tiempo es para nosotros también, para reflexionar cómo estamos con nuestra relación con el Señor y con los demás. Así que mis hermanos, para finalizar, recordemos que esta celebración es un poderoso o una poderosa demostración del amor de Dios y una invitación a una respuesta a ese amor, una invitación a que respondamos a ese amor de Dios, comprometiéndonos a seguir a Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por darnos la salvación. Gracias, Padre. Ora en sus propias palabras y dele la honra y la gloria al Señor por la salvación que recibió de Cristo Jesús, y comprometámonos con la obra de Dios. Comprometámonos a ser buenos cristianos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.